Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varias de mis obras en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC, Lulú y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, en el cual hago presentaciones de mis obras. Después también he hecho audiolibros de novela histórica que tenía inédita y reseñas de obras de grandes autores como Las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, La desheredada de Benito Pérez Galdós, El nombre de la rosa de Humberto Eco y otras. Y también he abierto un ciclo, o iniciado un ciclo dedicado a la Biblia y a la palabra de Dios, que he empezado por Jesucristo, el Hijo de Dios, y otros grandes profetas del pueblo de Israel, como Enoc, Moisés, Josué. Y ahora os voy a hacer una presentación de una obra que escribí hace algún tiempo que se llama Memorias de un marqués. Esta obra es una novela entre la realidad y la ficción de una familia castellana de principios del siglo XIX hasta el siglo XX, mediados del siglo XX. Entonces, lo que yo he querido hacer con esta obra es un poquito hacer un homenaje a los abuelos, porque creo que les debemos muchísimas cosas por su gran cariño, por su gran sabiduría. Yo afortunadamente he llegado a conocer o conocí a una abuela y a una tía abuela por parte de mi madre y creo que lo merecen todo. Entonces, por otro lado, también es un homenaje a un gran autor al cual yo admiro muchísimo, que es Benito Pérez Galdós, y me he basado en cierta medida o me ha influido para hacer esta obra. En Memorias de un marqués, por tanto, se habla de una familia, los Zurita, Salvador Zurita, que evidentemente pues van sufriendo una serie de transformaciones a lo largo del siglo XIX y XX y cómo en realidad les influye la situación política en una tierra que es Castilla, Herrera de Pisuerga, primero Valencia, y la cantidad de personajes que aparecen en la obra, desde una chica que es un poquito donde inicia, ¿no?, la historia. Y esta chica, pues lo que le ocurre es que quiere estar por encima de su clase social, de sus posibilidades, y sufre porque, claro, en aquel tiempo pues había una gran diferencia sociales. Las clases aristócratas todavía tenían cierto poder, sobre todo económico, y mucha representación social. Y luego estaba la burguesía, que poco a poco iba avanzando. Y después también estaba en la clase llana el pueblo, que era la mayoría, ¿no? La mayoría de personas que trabajaban de sol a sol. No digo ya la esclavitud, porque evidentemente ya no estaba la esclavitud, pero aunque no hubieran esclavos y siervos, pues las condiciones de vida de ellos eran tremendas, ¿no?, y malas. Pero el caso es que ellos luchan por intentar salir adelante, y Adela Guzmán de Alfarache al final pues le hacen un poco el feo, se burlan de ella porque, hasta sus propios padres dicen que es lo que han engendrado, ¿no?, una señorita en un sitio de obreros, ¿no?, de proletarios, pero ella quiere destacar. Luego también podemos observar un poco la falta de lealtad, de principios, de aquellos advenedizos, los arribistas, ¿no?, que cuando viene sobre todo la guerra civil, pues lo que quieren, al haber triunfado las derechas, Franco, se adhieren, y lo que en realidad ocurre es que ellos en el fondo no quieren más que estar con los vencedores, ¿no? Esto es muy triste porque demuestra hasta qué punto el hombre es capaz de renegar de sus propias ideas y principios y valores para estar con el poderoso, ¿no?
Y sin embargo, pues bueno, ya se dice ahí de los vencidos, los que pierden, pues estos, aparte de que eran perseguidos, asesinados y tal, pues eran una especie de la escoria. Bueno, en La Colmena, que he hecho una reseña de Cela, que lo explica mucho mejor que yo, claro, pues habla de este tema, ¿no? De el triunfo de la derecha, habla de la posguerra, y bueno, yo hablo un poco antes, y de cómo el mundo proletario pues iba ya avanzando y tratando de por lo menos seguir las huellas de la burguesía, ¿no? Que era la clase social que está por encima de ellos, pero que ya las clases aristócratas, hay el caso de las hermanas Berenguer, que bueno, yo lo he hecho un poco de comedia, pero en realidad podía ser representativo de esa aristocracia ya que ha perdido su poder y que, bueno, pues van mendigando, eso sí, con guantes de seda, pero van mendigando la ayuda de los que están ya en una situación mejor y que no son precisamente aristócratas, pero ya tienen un poder que ellos ya no tienen. Aunque esté hecho un poco en plan así cómico, ¿no? Y yo quería reflejar esto y luego, evidentemente, pues bueno, esa sabiduría de las personas mayores que nos dan 100.000 vueltas a los más jóvenes y que tenemos mucho que aprender de ellos porque evidentemente pues ellos han vivido mucho y tienen muchísimo que contar y muchísima riqueza, ¿no? Que aportar al mundo y que no se les arrincone como si fuera un trasto viejo. De aquí yo vengo un poco a reivindicar, ¿no? El gran papel de los abuelos y que son importantísimos porque muchas veces son los que se encargan de los nietos, de la familia, y entonces ha de haber un respeto, ¿no? Un respeto por ellos, que se ha perdido muchísimo y es una pena, ¿no? Y es un poco reivindicar. ¿Y por qué Memorias de un marqués? Bueno, porque hay un marqués que va a ser un poco el patriarca de la familia y la nieta va a ser la que va a sacar la historia, ¿no? De esta familia a través de los ojos de ese tatarabuelo, del tercer abuelo, que va a explicar un poquito los orígenes de toda esa brillantez de la familia al principio, con el duque de Herrera, y luego ya pues con esa caída y esa transición del siglo XIX, de la época contemporánea hasta ya el siglo XX avanzado, cuando ya evidentemente las cosas habían cambiado completamente y aunque había diferencias ya no eran tan acusadas o bueno, no eran tan exageradas. La sociedad empieza a igualarse, ¿no? Tendemos a esto, ¿no? Igualar a las personas a través de repúblicas, a través de democracia, y aunque evidentemente el único poder ya reconocido es el poder del dinero, lo decía muy bien Quevedo, poderoso caballeros don dinero, pues ya, bueno, ya está un poco como los vestigios del pasado, ¿no? Ya monarquías, aristócratas ya han perdido prácticamente el poder y los únicos que quedan son los burgueses, ¿no? La burguesía, que es la que aún está ahí, ya sea empresas, ya sean monopolios, y el gran capital pues es el que está de alguna manera arrastrando el mundo, haciendo daño, porque evidentemente pues los poderosos no tienen respeto de nadie, solamente van a la ganancia, al dinero, y también hago una crítica pues subyacente a este gran capital que lo que hace es muchas veces el mal, ¿no? Solamente van a lo suyo, aunque también hay personas que han hecho el bien y que utilizan sus medios y su trabajo para ayudar a otros, ¿eh? No quiero decir que todo sea malo, ni mucho menos, porque claro, todos tenemos antecedentes de personas que han tenido poder o que han sido ricos y se han sacrificado incluso por sus propios trabajadores. Y esto hay que también reconocerlo, pero que por desgracia también hay aquellos que son arribistas, que no van más que a lo suyo y que dando les da unos que otros que ganen en el poder, porque ellos están siempre con el poder, ¿no? Es un poco la historia del doctor Zivago, aquel personaje de la historia que tanto está con unos que con otros, con los aristócratas, con los bolcheviques, porque él estaba siempre en el poder, le daba igual renegar de las ideas porque no tenía ninguna, ¿no? Y estos son personas que hacen muchísimo mal. Pero bueno, esta es la historia de un marqués, de una familia castellana, pero que podría extrapolarse a cualquier familia de España o del mundo. Y es un homenaje, como he dicho, a los abuelos. Bueno, espero que os haya gustado esta presentación de esta obra
Y si queréis adquirir la Lulú en paperback o queréis adquirirla en Amazon, pues esta está en ebook y como vosotros queráis. Pues muchas gracias por haberme escuchado.